Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural de España. Como sabéis, el Centro Cultural de España cree firmemente que la cultura es un factor de desarrollo y por eso uno de nuestros programas, Cultura y Ciudadanía, lleva ejecutando desde hace ya 2 años el programa Higuasa, un programa que pretende repensar las ciudades para hacer ciudades mucho más inclusivas, mucho más amables para todos y para todas. Este año, o la edición de este año que inició a finales de 2022 y que va a durar hasta julio del 2023, se centra en las discapacidades, cómo se viven en las ciudades o diferentes temáticas vinculadas a las discapacidades. Este octavo conversatorio, el que hoy vamos a iniciar, Infancias diversas, futuros inclusivos, aborda la temática de la infancia desde la perspectiva de la discapacidad. Todos sabemos que una vida plena es posible solo si se brindan las condiciones de accesibilidad que equiparen sus oportunidades y permitan a los niños y niñas acceder a todos sus derechos. En este conversatorio vamos a contar con la participación de 4 panelistas a los que agradecemos enormemente que hayan aceptado la invitación. Yo solamente los voy a nombrar porque luego nuestra moderadora los presentará, pero quería dar las gracias a Lilian Zamorano, ella trabaja en CBM Bolivia, Adriana Ayala, que está aquí presente, y Sergio Meresman, que nos acompaña a través del Zoom. Ambos trabajan para UNICEF, y Javier Salguero, de CONALPEDIS, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Y cómo no agradecer a Andrea que se sumara a esta aventura desde el inicio y nos haya ayudado a armar todo el programa de conversatorios que se están llevando a cabo. Así que muchísimas gracias a los 4, gracias a ti también, a Andrea, y te doy la palabra para que nos presentes a los invitados de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y gracias a todo el equipo del CELP. Habla Juan, pero detrás también hay un montón de personas que están, ¿no?, poniendo el corazón y el alma en estos conversatorios que esperamos llenen las expectativas de quienes nos escuchan y quienes nos acompañan también el día de hoy. Mi nombre es Andrea Oropesa. Para las personas que no pueden verme, soy una mujer de mediana contextura, de cabello largo, oscuro, de ojos pequeños, de labios gruesos. El día de hoy llevo una blusa celeste con un pantalón negro y tengo también una seña. Mi seña es esta, ¿no? Para las personas sordas que seguramente también nos acompañan de manera virtual. Y el día de hoy nos volvemos a reencontrar en este evento con un tema muy importante, creo que con un tema que nos toca mucho y que además vamos a abordar desde un punto de vista de los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Para esto nos acompañan el día de hoy de manera presencial y también de forma virtual Lilian Zamorano. Lilian es máster en cooperación internacional para el desarrollo de pueblos. Tiene 24 años de experiencia en el ámbito del trabajo para y con los niños y niñas con discapacidad. Y actualmente ella se desempeña como oficial de proyectos en CBM, que es un organismo no gubernamental que trabaja en Bolivia hace más de 30 años. También nos acompañan de manera presencial de UNICEF, Adriana, que el día de hoy tiene también al colega, tenemos a Sergio por allá, pero bueno, en este caso Adriana es psicóloga, tiene la especialidad en primera infancia y neurodiversidad, y desde el 2019 comenzó a trabajar en la oficina de UNICEF Bolivia, desarrollando e implementando enfoques, estrategias y programas que basados en la evidencia buscan promover la agenda del desarrollo infantil, ¿no? Entonces, también una amplia experiencia y nos va a presentar un estudio muy importante. Y también nos acompaña Javier Salguero, que él nos acompaña desde CONALPEDIS, que es el Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad. Él cuenta con un diplomado en el área específicamente de infancia, es abogado de profesión y tiene muchísimos años de trayectoria, ha participado en muchos eventos en los cuales ha sido también una persona
que ha llevado la voz de las personas con discapacidad, ¿no? Y bueno, tenemos a Sergio, que el día de hoy nos acompaña. Él es encargado a nivel latinoamericano del área de infancia. Y el día de hoy le agradecemos muchísimo su presencia, pues hemos tenido que coordinar muchos temas, realmente una agenda muy compleja, pero la prioridad para estar presente acá. Ahora le voy a ceder la palabra a Adriana y que nos va a presentar un estudio realizado muy fresco del año 2022 en el ámbito de la temática específica de la opinión de las niñas y niños con discapacidad que han podido participar para emitir aquello que piensan, sienten y que muchas veces varía o dista de lo que nosotros como adultos pensamos que requieren o pensamos que están sintiendo. Querida Adriana, te voy a ceder la palabra. Tenemos acá la presentación. Bueno, muy buenas noches a todas y todos. Gracias por la presentación, gracias por la invitación al CEP. Mi nombre es Adriana Ayala, soy oficial de primera infancia de UNICEF Bolivia y punto focal de discapacidad para la oficina. Bueno, como mencionaba Andrea, nosotros desde UNICEF Bolivia y desde UNICEF a nivel global, promovemos mucho la participación de niños, niñas y adolescentes y promovemos espacios y plataformas donde podamos escuchar su voz, recuperar sus percepciones, recuperar sus puntos de vista sobre los cuales priorizamos acciones. Una de las plataformas que estamos desarrollando, no solamente en una consulta en temas de salud, de educación, participación, protección, es la plataforma YouReport, que es una plataforma donde principalmente acceden jóvenes, niños, niñas y adolescentes participan a través de preguntas temáticas específicas. Y para UNICEF ha sido realmente un espacio oportuno para desarrollar una consulta específicamente en tema de cómo los niños, niñas y adolescentes perciben el ejercicio de sus derechos siendo o teniendo una discapacidad, ¿no? Es así que esta consulta se realizó el año pasado. Iniciamos de manera muy pronta en el diseño de las preguntas, donde participaron también representantes de niños, niñas con discapacidad, para ver cómo íbamos a formular las preguntas. A través de este grupo de niños, niñas y adolescentes se priorizó, se adecuó y de alguna forma también pudimos adaptar a formatos accesibles que nos permiten realmente llegar a los niños y niñas con discapacidad y que ellos de manera, con las habilidades que tengan, puedan responder las consultas. Realmente tuvimos una participación amplia, son 403 niños, niñas y adolescentes que participaron en esta consulta, todos con algún tipo de discapacidad. Tuvimos participación a nivel nacional, excepto Pando, no tuvimos ningún niño, niña, adolescente que completó esta consulta. Sin embargo, hay muy buena participación en los departamentos de La Paz, Tarija, Santa Cruz, que son Cochabamba, que son los que han concentrado la mayor cantidad de respuestas en esta consulta. Hemos tenido una participación casi equitativa entre niños, niñas, adolescentes mujeres, adolescentes hombres, 50.12% son hombres, 49.38% mujeres, y también hemos podido consultar el tipo de discapacidad, que ha habido también una variedad y ha habido también, digamos, de todas las discapacidades ha habido una participación: discapacidad física, motora, psíquica, mental, visual, auditiva, intelectual, múltiple, ¿no? Entre la mayor parte ha sido intelectual. Aquí también cabe resaltar que ha habido participación de la familia para que puedan apoyar a sus niños, niñas a completar esta consulta. La siguiente, por favor.
Bueno, son varias preguntas que se han hecho en esta consulta. Hemos tratado, como les digo, de adecuar la consulta, que sean preguntas cortas, muy concretas, que reitero, han sido también diseñadas por los mismos niños, niñas y adolescentes. Una de las primeras era ver, el tema de la consulta era cómo los niños, niñas y adolescentes perciben el ejercicio de sus derechos. Entonces, hemos indagado por varios ámbitos del ejercicio de derechos, ¿no? Haciendo énfasis posiblemente en alguno que es el tema de educación, protección, participación. Una de las primeras consultas que no vamos a tocar toda la encuesta, les vamos a compartir el link para que ustedes puedan revisar a detalle todas las preguntas y los resultados, pero aquí vamos a ver algunas de las preguntas que también van a servir para poder conversar en el siguiente espacio. Una de las preguntas era con cuáles de los siguientes documentos cuentas, ¿no? La mayor cantidad de los niños, niñas y adolescentes identifican que cuentan con su cédula de nacimiento, el 85%, pero también veamos la brecha, qué pasa con ese otro 15% que no cuenta con eso, ¿no? Y en menor porcentaje, un 42%, cuenta con algún tipo de registro de salud. Preguntamos si cuenta con cédula de registro de nacimiento, cédula de identidad, carnet de discapacidad, un carnet de registro de salud, ¿no? Entonces, un poco también para conocer cómo y con qué respaldo cuentan estos niños, la niñez y adolescencia con discapacidad. La siguiente, por favor. La otra pregunta es, ¿tú como persona con discapacidad conoces tus derechos? Y aquí también vale la pena hacer énfasis a los datos y a los hallazgos que nos ha dado esta consulta. Solo el 38.21% de los 43 niños, niñas que participaron mencionó que sí conoce sus derechos, un 25% que no conoce y un 35% que no está seguro, ¿no? Si bien el país ha avanzado mucho en el tema de legislación, de promover compendios para el ejercicio de los derechos de personas con discapacidad, realmente la niñez, la adolescencia, posiblemente no tiene el conocimiento de los derechos y cómo puede ejercerlos, ¿no? La siguiente, por favor. Y la otra complementaria, además, que si conoce, cómo perciben ellos si se cumplen o no sus derechos. El 33.12% considera que se cumplen sus derechos, pero el 48.05% considera que no se cumplen sus derechos, ¿no? Y que no sufren algún tipo de discriminación. Entonces, la niñez y adolescencia percibe todavía que sus derechos como personas con discapacidad no se están cumpliendo, ¿no? La siguiente, por favor. La otra pregunta que también nos ha llamado mucho la atención es cómo perciben ellos los espacios donde interactúan, ¿no? En cuál de estos espacios se sienten feliz y consideras que reconocen tus potencialidades y las valoran. El mayor porcentaje dijo que en la familia, el 85.27%, pero lo que realmente nos llama la atención son los otros espacios. Por ejemplo, en la escuela, solo 34.88% de los niños, niñas y adolescentes que asisten al sistema educativo siente que es un espacio donde se siente feliz y reconoce sus potencialidades. El otro que nos llama mucho la atención es el barrio y la comunidad, porque efectivamente los niños, niñas y adolescentes interactúan en la escuela, en los barrios. Solo 7.24% reconoce que los barrios son espacios donde ellos se sienten felices. Y el otro porcentaje también que es reducido son los servicios de salud. 7.24% percibe que los servicios de salud reconocen sus potencialidades, ¿no? Y esto también tiene que ver un poco con el enfoque, cómo manejamos el tema de la discapacidad, no como una enfermedad, ¿no? Sino como parte de la diversidad humana. La otra pregunta que nos llama la atención también es, ¿cuáles consideras que son las principales barreras que limitan el desarrollo de todo tu potencial? Y realmente este es algo que hemos ido reflexionando también nosotros internamente desde UNICEF y también en los espacios que hemos compartido esta consulta. El 67% reconoce que una de las principales barreras
es la actitud de discriminación y rechazo hacia las personas con discapacidad. O sea, realmente los niños y niños, niñas y adolescentes se dan cuenta que la discriminación, el rechazo es una de las barreras que no les permite desarrollarse. El otro porcentaje alto son los espacios físicos que no son accesibles. Ellos perciben el 40.63% de niños, niñas consultados, percibe que esa es una barrera. El otro tema que también has resaltado son que las palabras y los formatos no se adaptan, deberían ser más simples y más diversos, que también perciben que es una barrera. Y el tema de lengua de señas, que hay un grupo grande de niñez sorda que ha participado en esta encuesta, en esta consulta, y percibe que una barrera puede ser que las personas no conocen el lengua de señas, ¿no? La siguiente, por favor. El otro tema que también nos interesaba profundizar, y en realidad más que a nosotros, a los niños, niñas y adolescentes, es cómo se percibe el ejercicio de sus derechos en el tema educativo. Y la pregunta era, ¿consideras que los temas y la forma de enseñanza que recibes en tu escuela o colegio son adecuados para ti? El 37.22%, que es el mayor porcentaje, ha mencionado que no son adecuados. El 36.97% que sí. Y el 19% que no está seguro. Si sumamos realmente el 37% más el 19%, es más del 50% que percibe que la forma de enseñanza que recibe en la escuela no son adecuadas y no se adaptan a sus características, ¿no? La siguiente, por favor. La otra pregunta también que nos ha servido un poco para caracterizar el contexto educativo era si sentiste alguna vez acoso o fuiste víctima de bullying en la escuela. Si bien hay un porcentaje alto que menciona que no, el 35% menciona que no, el 42.93% de los niños y niñas y adolescentes que participaron han mencionado que han sido o han sentido acoso o bullying en la escuela, ¿no? Entonces también es algo que nos llama mucho la atención para ver cómo abordamos este tema dentro del contexto educativo. La siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver también con el tema del ámbito del hogar, ¿no? La pregunta era, ¿alguna vez sentiste que te trataron mal o con violencia en tu hogar? Si bien esta pregunta puede ser un poco subjetiva, porque en el caso de niñez con discapacidad intelectual, la familia ha sido la que ha apoyado, en otros espacios ha sido el facilitador. De todas formas, estos porcentajes también nos llaman un poco la atención y nos hacen reflexionar. El 23.57% menciona que sí, que alguna vez sintió que lo trataban mal o con violencia en su hogar. El 62.03% mencionó que no, ¿no? La siguiente, por favor. Y el otro aspecto también que queríamos indagar era en los espacios de interacción más allá de la escuela o la familia en los barrios. La pregunta era, ¿sentiste alguna vez que te discriminaron por tu discapacidad en tu barrio o grupo social? Y también aquí nos llama la atención porque el 54.84% de los niños, niñas y adolescentes percibe que sí, que se sienten discriminados en sus barrios y en sus grupos de amigos, y un porcentaje mucho menor, 29.78%, menciona que no. La siguiente, por favor. Y la otra pregunta es, ¿qué quisieras cambiar para que se cumplan tus derechos plenamente? ¿No? La mayoría menciona que deberían existir más leyes que defiendan sus derechos. Sin embargo, también esto llama la atención que tal vez no conocen qué leyes hay, ¿no? El otro porcentaje es que en las escuelas y colegios tengan más adaptaciones y formatos accesibles, el 59% menciona eso. La tercera cosa que quisieran cambiar, que ha salido con mayor porcentaje, es que los centros de salud brinden una atención inclusiva y de calidad. Y el otro porcentaje también que nos llama la atención es que los espacios públicos sean accesibles para todos y todas, ¿no? 48%. Y que no haya discriminación y se valoren las diferencias. También, como les decía, esto es algo que se correlaciona con las barreras que ellos mencionan. Más allá de los datos,
vamos a compartir algunos testimonios que realmente también nos llaman la atención. Al final de la consulta había un espacio donde ellos podían escribir o mencionar o mandar un audio sobre lo que ellos perciben que quisieran cambiar o que quisieran, si pudieran tener la posibilidad de transformar algo, ¿qué sería? Entre algunos de los testimonios que han salido, la siguiente, por favor. La siguiente. Es, por ejemplo, que nos dice un adolescente varón de 12 años con discapacidad psíquica, que haya mayor información a nivel general, ya que la discapacidad no solo eso, es una oportunidad para ver la vida de otra manera, es romper con lo normal para ser extraordinario, ¿no? Entonces, realmente estos testimonios que los mismos niños y adolescentes nos mandan nos llaman, ¿no? Y coinciden un poco con los datos. La siguiente, por favor. Una mujer joven de 22 años con discapacidad psíquica en Santa Cruz nos dice: propongo que exista una ley en la que un estudiante y padres de familia aprendan al menos un lenguaje inclusivo, como lengua de señas o braille, así todos aprenderán lo que es la empatía, no solo por una persona con discapacidad, sino por cualquier persona en el mundo, para que así todos ejerzan sus derechos sin exclusión de nadie. La siguiente, por favor. Un niño de 6 años con discapacidad motora nos dice, ¿no?, que sepan los demás que las personas con discapacidad somos iguales y también tenemos sentimientos. La siguiente, por favor. Una adolescente mujer de 13 años con discapacidad visual en el Alto, que en la ciudad del Alto haya un centro de educación para personas con discapacidad visual que maneje sistema braille, porque no hay, y de esta forma ejercer mi derecho a una educación de calidad. La siguiente, por favor. Una adolescente mujer de 12 años de Santa Cruz nos menciona que en las escuelas reciban a todos los niños con discapacidad y que no se les excluya diciendo, ellos tienen su escuelita y que vayan ahí, ¿no? Un tema de exclusión realmente. La siguiente, por favor. Una mujer de 20 años de Tarija nos dice que haya más centros de apoyo y de recreación para que todos los niños puedan desenvolverse y ser felices. La siguiente. Una mujer de 18 años de Riberalta, una joven, que haya mayor difusión de los derechos de las personas con discapacidad. Y finalmente el último, una adolescente mujer de 13 años de Coroico nos dice que haya más leyes y que se las respeten, que sean respetadas, ¿no? Bueno, esos son algunos datos. Nosotros tenemos como tarea profundizar algunos temas. Estamos trabajando con las agrupaciones, representantes de niños, niñas con discapacidad, justamente para promover la información que nos han dado esta primera consulta y desarrollar otras que realmente nos den más orientaciones de cómo trabajar este tema también y hacer más visible la voz de los niños, niñas con discapacidad. Gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Cuando nos hablas de un estudio tan reciente y que además ha llegado a un gran número de personas, de niños y de niñas con discapacidad en el país, muchos de nosotros nos preguntamos de quiénes estamos hablando cuando hablamos de las niñas y niños con discapacidad en Bolivia. Y comentarles que precisar este dato es algo complejo, porque si bien Bolivia cuenta con un registro de las personas con discapacidad en el país, también puede existir un gran número de subregistro, especialmente cuando hablamos de los lugares más alejados del país y de las personas más vulnerables. Pero de acuerdo a estimaciones mundiales, 1 de cada 20 niños en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, la percepción y los datos que Adriana desde UNICEF nos acaba de brindar, nos están hablando de la realidad de 1 de cada 20 niños, ¿no? No todas las discapacidades son visibles. Muchas veces conocemos personas, conocemos niños, niñas, que en nuestra opinión personal muchas veces decimos, ese niño es maleducado, es complicado, y no conocemos que realmente existe también en esa familia una persona con discapacidad que probablemente no es una discapacidad que podamos percibir a primer momento. Entonces, nos parece importante partir
de las respuestas de los niños, niñas, adolescentes que han participado en esta consulta para poder dialogar respecto a esta realidad que a todos nos toca y que nos debe llevar a pensar cómo el mundo debe cambiar y cómo debe el mundo ser un lugar propicio, un lugar grato para los niños y niñas con discapacidad, y no al contrario, no esperar que ellos se adapten a la situación que en este momento, de acuerdo a los datos, no es para nada agradable. Entonces, nuestra primera pregunta, en la cual nos vamos a basar del estudio para poder conversar, es esta que nos llama mucho la atención, que es: ¿en cuál de los espacios te sientes feliz y consideras que reconocen tus potencialidades y las valoran? Ellos podían escoger varias opciones y vamos a describir el detalle de las posibilidades de respuesta y los porcentajes para aquellas personas que no pueden ver en este momento la diapositiva, que nos están escuchando. La respuesta A es: en mi familia, que un 85,27% de los niños y niñas se sentían cómodas en este espacio. En la escuela o colegio, con un 34,88%. C, en los servicios de salud, con un 7,24%. D, en mi barrio o comunidad, con tan solo un 10,85%, ¿no? Todos formamos parte de las comunidades. Esta respuesta, este punto realmente nos tiene que llamar la atención. En mi grupo de amigas o amigos, un 23%, y en ninguno de los anteriores, 3,10%, ¿no? Entonces, en base a esta realidad que nos marca esta consulta, la pregunta sería la siguiente, y empezaríamos por favor con Sergio, y me agradaría un poco precisar el tema de Sergio, ¿no? Y la importancia de su presencia. Él es una persona que integra el equipo de inclusión de la discapacidad en la oficina regional de UNICEF, LACRO, es psicólogo, y también se ha desempeñado como consultor de Fondo de Población de las Naciones Unidas, además de que es autor de numerosísimas publicaciones y también conferencias. Entonces, Sergio, me gustaría preguntarte ¿cuál es la importancia del entorno en la vida de niñas y niños con discapacidad? Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, colegas, gracias por la invitación. La verdad es que había algunos conflictos de agenda, pero yo tenía muchas ganas de estar con ustedes hoy, por cariño hacia Bolivia, y también porque, bueno, cuando hace ya más de un año Adriana nos contactó a la oficina regional para contarnos que iban a hacer este relevamiento, vimos que había ahí como una oportunidad muy grande para UNICEF, para Bolivia, para la infancia, digamos, de conocer como una perspectiva que es todavía muy poco consultada, muy poco visibilizada, muy poco escuchada, que es la experiencia que tienen los niños y las niñas, adolescentes con discapacidad respecto de cómo son tratados, de cómo son mirados, una experiencia que está marcada por el rechazo y que muchas veces se vive en silencio. Y ya de por sí es una experiencia muy dura, ¿no? Pero además, si uno la vive en silencio, es todavía más dura. Así que este tipo de estudios yo creo que tienen un valor, no solo, digamos, el darnos datos y el darnos la posibilidad, digamos, de registrar de alguna manera esa experiencia, sino que tienen también un efecto, ¿no? De que liberan un poco la palabra, porque así como, bueno, acá participaron un número importante de niños, pero también el hecho de que un niño o una niña con discapacidad sea consultado y sea habilitado a decir lo que siente, lo que le pasa, eso resuena también en otros niños con discapacidad, a veces en las escuelas, en el barrio, en la familia, y bueno, si alguien puede decir, todos pueden decir. Entonces,
ya cuando Adriana nos comentó hace, como digo, más de un año de este estudio, le dimos un valor muy grande, así que por eso me pone muy contento poder estar hoy con ustedes. Eh, Ustedes saben que los psicólogos y los psicoanalistas tenemos medio un vicio con las palabras y con buscarles como toda su polisemia, su significado. Cuando recibí la invitación, vi que estaba encabezada como por un título, un gran titular, digamos, que decía que la diversidad no es un problema. Y ahí me surgían dos cosas, digamos, ¿no? Porque por un lado está la cuestión de que, bueno, sí, no es un problema, pero eso no quiere decir de que no haya que buscar algunas soluciones, ¿no? A la cuestión de convivir con la diversidad. Y eso creo que nos toca a cada uno y a cada una, ¿no? Cómo cada uno de nosotros convive y se lleva con la diversidad, con la diferencia, con el que es o la que es diferente, porque piensa diferente o porque funciona diferente, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que hay un problema, ¿no? Como que eso es, en realidad, cuando vos, Andrea, me preguntás por el entorno, yo lo primero que pienso no es en el entorno físico, sino como aparece en el estudio, en el entorno actitudinal, es decir, en la manera en que las personas se relacionan con, con un niño y una niña con discapacidad y se relacionan como un problema. Y esa es la realidad. Y pongámonos un poquito también en el lado ese, digamos, de quien es tratado siempre como un problema, en la escuela, en los centros de salud, en el ómnibus que no es accesible cuando se quiere subir, en la calle, aquella que es mirado o mirada siempre como un problema. Entonces ahí hay eso es para mí, cuando nos preguntamos, digamos, qué efecto tiene el entorno es eso, ¿eh? El entorno son las miradas, y unas miradas que en general ven en la infancia con discapacidad un problema, ven en la infancia con discapacidad un déficit, ¿no? Una minusvalía, una posibilidad menor. Esas miradas son muy pregnantes, son muy marcantes, son mucho más marcantes esas miradas que la propia discapacidad. Son mucho más, dejan marcas mucho más fuertes en la infancia. Las miradas, el rechazo, la sensación de que uno es un problema, de que uno de alguna manera viene cuando un niño, una niña con discapacidad llega a la escuela, en medio que discapacita a la escuela, ¿no? Que no sabe cómo le va a enseñar o cómo lo tiene que tratar. Cuando llega al centro de salud, una niña, un niño con discapacidad, medio que discapacita a los profesionales de salud, que muchas veces no saben porque no están preparados, porque tienen pocas herramientas. Entonces, cuando nos preguntamos qué efecto tiene el entorno, a mí me gustaría que pensemos en esa experiencia. La experiencia que además es la que refleja el estudio, ¿no? La experiencia del trato, de un trato que es dificultoso, que me hace sentir siempre un poco como un problema. Eso es muy difícil de remontar para cualquier infancia, ¿no? Para cualquier persona remontar un poco en la vida, ¿no? La sensación de ser un problema, de no poder mucho, ¿no? Por eso los niños dicen que se quedan en la casa, que es donde están felices. El 80 y pico% dicen que es en la casa. Porque bueno, tal vez ahí son menos un problema, ¿no? Las casas, las familias es el primer lugar que se acomoda, ¿no? La familia se acomoda, como decías, Andrea, en tu intervención, que se tiene que acomodar el entorno, no el niño, ¿no? Las familias, bueno, a veces no les queda más remedio que acomodarse a la presencia
de un niño o una niña con discapacidad. Entonces, bueno, los niños, el 80 y pico% dice que es ahí donde se queda con menos dificultad, porque en el resto de los lugares, claro, es el entorno que lo está de alguna manera condicionando y haciendo sentir en un lugar difícil. Quería un poco como empezar compartiéndoles esas primeras reflexiones. Muchas gracias, Sergio. Bueno, me gustaría cederle la palabra para que Lilian nos pueda dar su perspectiva respecto a la pregunta, ¿no? De cuál es la importancia del entorno en la vida de niñas y niños con discapacidad, de un entorno que es lo primero que todas y todos conocemos en la vida. Adelante, Lilian. Bueno, muchas gracias. Felicitar por el trabajo que han hecho, porque definitivamente nosotros aquí en Bolivia carecemos de este tipo de información. Información que para nosotros es valioso para ver dónde vamos a ir a aportar con nuevos proyectos, con nuevas acciones, con nuevas estrategias. Así que me parece genial y así tan simple como las respuestas de los niños, niñas y adolescentes. Concuerdo muchísimo con lo que dice Sergio. Definitivamente la parte actitudinal es la que condiciona los espacios, las miradas. Y evidentemente, si bien la familia, al parecer para estos niños, niñas y adolescentes, es un entorno de protección, de familiaridad, de seguridad, ¿pero por qué? Porque tenemos un entorno que es muy agresivo, es poco amigable, no permitimos que se desarrolle, ¿no? Siempre estamos viendo la deficiencia, la discapacidad, y ahí también tenemos que hablar mucho de la familia, tenemos que hablar mucho de los padres, porque ustedes saben que los padres tienen que enfrentarse un primer duelo, que es el niño esperado no nace como ellos deseaban, ¿no? Es el niño con la discapacidad y ellos tienen que enfrentarse con esa realidad también. Por eso es que muchas familias solo se empiezan a congregar entre personas que viven la discapacidad de un hijo. ¿Por qué? Porque la sociedad somos muy juzgadores, estamos en una sociedad muy juzgadora. Actualmente, siglo XXI, todavía nosotros estamos pensando que la discapacidad se contagia. Entonces hay muchos paradigmas que debemos cambiar, debemos aportar también para sostener una adecuada inclusión, ¿no? Partiendo justamente de procesos, de cambios, con enfoques de derecho. Como decía también Sergio, es muy cierto, y cuántas historias de vida hemos escuchado que al tener un niño con una discapacidad, el primer agente, la primera persona con la que se enfrenta a la familia es con un médico. Y ustedes saben que el médico tiene un poder, y lo que dice el médico es ley. Y el médico dice, no, tranquilo, es flojito, después va a aprender, y cosas así. Y ya estamos perdiendo muchos procesos. Entonces, ese padre empieza a caminar por una respuesta para poder dar las mejores condiciones a los niños. Entonces, se dan cuenta, hay muchos elementos que realmente tenemos que empezar a cambiar en nuestra sociedad. Hacer espacios inclusivos debería ser, pero en todo nivel, en toda área, en los parques, en centros culturales, de hecho la escuela, los centros de salud, pero todavía dista. Y sí, la parte actitudinal es la que merma, es la que condiciona, es la que nos retrasa. Puede ser ignorancia, es verdad, a veces una persona no sabe cómo manejar, qué decir, cómo vincularse con una persona con discapacidad, tiene miedo de decir algo inapropiado, no saben cómo referirse, etcétera, ¿no? Entonces debemos empezar realmente a cambiar esos enfoques hacia la mirada, hacia la discapacidad.
¿no? Por eso también pienso que es tan importante que saquemos ciertos rótulos a lo que es la discapacidad. Por ejemplo, se piensa la discapacidad como una patología, ¿no? Como una enfermedad. Es como que nos contagiamos y nos vamos a curar. No, la discapacidad es una condición y tenemos que empezar también a mirar desde ese enfoque, ¿no? Igual, vemos a la discapacidad como una situación de pena, de lástima, y cuando nosotros tenemos esa mirada, resulta que no estamos mirando la posibilidad de desarrollar los potenciales, las capacidades de estas personas. Siempre miramos la deficiencia, siempre miramos lo que no puede, ¿no? Entonces, todas estas personas se enfrentan evidentemente al tema de la discriminación, el tema de la etiqueta. La etiqueta es otra gran barrera que tenemos, ¿no? Escuchamos a muchos papás, por ejemplo, no decir en la escuela que su niño tiene autismo, porque ya el profesor le va a poner esa etiqueta y ya lo va a condicionar. Entonces, realmente tenemos que ampliar mente todos, tenemos que ser amigables, tenemos que realmente generar espacios sostenidos, pero es cambiar una mirada general, o sea, padres, autoridades, ¿no? Los garantes de derechos, los titulares de derecho, todos debemos realmente transformar estas miradas hacia el tema de la discapacidad. Muchas gracias, Lilia. Me gustaría cederle la palabra a Javier, ¿no? Bueno, en principio, buenas noches a todos y a todas. Primeramente, felicitar al Centro Cultural de España por este evento, muy importante para nosotros porque el día de ayer se recordaba el Día del Niño y de la Niña y no han habido muchas actividades con relación a los niños con discapacidad. Así que yo me he alegrado mucho cuando me han invitado porque en este tipo de eventos podemos analizar la situación en la que se encuentra esta población de niñas, niños con discapacidad en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. De igual manera quiero felicitar a UNICEF por el estudio que han realizado. Ese estudio ya ha sido presentado hace unos meses, ¿no? Hemos estado en otro evento donde nos mostraron la realidad de los niños y niñas con discapacidad y nos hemos puesto a analizar y a reflexionar sobre estos datos que nos presenta esta importante institución que trabaja en beneficio de los niños a nivel mundial. Bueno, lo que yo puedo decir desde una instancia gubernamental es que el Estado Plurinacional de Bolivia, desde sus políticas públicas y sus normativas, ha tomado como una prioridad a las niñas y niños con discapacidad. Desde la misma aprobación de la Ley 223, que es la Ley General para las Personas con Discapacidad, se establece una serie de artículos dirigidos específicamente a la población con discapacidad, referido a niñas y niños. Pero vamos más allá, es decir, Bolivia ratifica y aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad el 15 de abril del año 2009 mediante la Ley 4024. Este instrumento internacional es de cumplimiento obligatorio en nuestro Estado. Y es más, hemos hecho un informe en el año 2016 en Ginebra, Suiza, ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este informe, ante 19 expertos, han surgido muchas preguntas referidas a la niñez con discapacidad y hemos identificado que tenemos grandes avances, es decir, al margen de ese análisis que hacen los que me han antecedido de la situación difícil que están atravesando en su comunidad, en su familia, en la escuela, en los ámbitos donde se desenvuelven las niñas y niños con discapacidad, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para lograr la efectiva inclusión social. Es decir, que la sociedad acepte a la población con discapacidad e igualdad de condiciones con los demás, como dice nuestra ley. No es sencillo, es difícil. Diariamente tenemos que estar debatiendo, analizando, reflexionando con los maestros, las maestras,
del sistema educativo plurinacional, en el subsistema regular, en el subsistema de educación especial. Tenemos denuncias de discriminación de muchos padres de familia que indican que sus hijos e hijas no han sido aceptados en una unidad de educación regular, por ejemplo. Entonces nosotros procedemos conforme a lo que dice la ley. Tenemos varias leyes y leyes muy importantes. Por ejemplo, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, que establece una serie de sanciones para aquellos que estén discriminando, y en este caso discriminando a niñas y niños con discapacidad. Entonces tenemos que aplicar esa normativa. De la misma manera, consideramos, y eso haciendo un análisis a nivel de otros países, es un avance en Bolivia, que el padre, la madre, el tutor del niño o la niña con discapacidad goce de ciertos derechos y beneficios del Estado Plurinacional de Bolivia. Por ejemplo, la inserción laboral que está establecido en la Ley 977 determina que las entidades públicas deberán tener un 4% de su personal de personas con discapacidad, pero también lo incluye ahí al padre, a la madre y al tutor. ¿Para qué? Para que tenga una mejor calidad de vida la niña y el niño con discapacidad, que obviamente no va a poder desempeñarse laboralmente. Ese tipo de beneficios no encontramos en otra normativa de otros países. Entonces, con eso, ¿qué queremos que se logre? Que la niña y el niño tengan tal vez una estabilidad económica. Por otra parte, también siempre velando por el bienestar y el desarrollo moral y material de la población con discapacidad, en este caso de las niñas y niños, buscamos este beneficio de que cuenten con un bono que no es como para que satisfaga todas sus necesidades, pero sí es un beneficio, es decir, se paga 250 bolivianos mensual a todas las niñas, niños con discapacidad grave y muy grave. Aproximadamente, según los datos que me pasaron recientemente hace una media hora, 11.897 niñas y niños con discapacidad tenemos registrados, calificados, carnetizados en todo nuestro país, de 0 a 12 años. Y justo estamos en una campaña muy agresiva, diría, en los 9 departamentos para lograr que se sigan calificando, carnetizando las personas con discapacidad a nivel nacional. En esa población entran las niñas y los niños. Entonces, ¿qué queremos lograr? Queremos lograr la efectiva inclusión social, queremos lograr que se cumplan las leyes, que nuestra sociedad sea más inclusiva. El camino no es sencillo, es difícil, pero tenemos grandes avances. A comparación de años anteriores, donde, como decía Lilian, les consideraban una enfermedad, un castigo, una serie de taras que tenía la sociedad contra las niñas y niños, más que todo en el área rural. Ahora hemos avanzado bastante. Y esa tarea no solamente lo ha realizado el gobierno central, lo realizan los gobiernos departamentales, los gobiernos municipales, y estamos trabajando de manera conjunta. ¿Justamente para qué? Para lograr que el entorno de la niña, niño con discapacidad sea más inclusivo, sea más tolerante y además sea más amplio para que ellos se desarrollen normalmente. Y también yo quería considerar una situación muy importante en este tema. Tenemos que analizar a la niñez con discapacidad según el tipo de discapacidad. Es decir, nuestra ley habla de 6 tipos. La discapacidad física, discapacidad auditiva, discapacidad visual, discapacidad intelectual, discapacidad psíquico-mental y discapacidad múltiple. Cada tipo tiene sus diferentes características. En lo que sí tendríamos que apuntar específicamente a realizar acciones es en la discapacidad intelectual y la discapacidad mental o psíquica, que tiene más cantidad de niñas y niños, un mayor número que los otros tipos de discapacidad. Y ellos son, esta población es la que está sufriendo más la discriminación, el marginamiento, porque muchos de ellos no se pueden desarrollar normalmente en la vida diaria, en el entorno, como decían. Así que nuestras políticas tienen que ir dirigidas más a esa población. El 21 de marzo y el 2 de abril se han recordado 2 fechas muy importantes. El 21 de marzo es el Día Mundial del Síndrome de Down.
Nos hemos trasladado a diferentes lugares, hemos encontrado muchos niños con síndrome de Down. Entonces, nuestras políticas van a ir más apuntadas a esa población. Y el 2 de abril, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Pensábamos hacer actividades con aproximadamente 50 a 100 niñas y niños con autismo y han aparecido 500 personas. Muchas de ellas sin carnet de discapacidad, es decir, se han informado por los medios de comunicación y sus padres han recurrido a las instituciones que están trabajando con esta población, en este caso el CONALPEDIS, las asociaciones, las federaciones, porque han entendido la situación de que su niño o niña tiene autismo. Es una situación difícil de aceptar, como decía Lilian, es un proceso de duelo, pero en algún momento tienen que llegar a aceptar y lograr así de manera organizada que se inserte en la sociedad. Y eso es lo que estamos pregonando y lo que estamos promocionando nosotros para que sigan apareciendo en el área rural, en el área urbana, niñas, niños con diferentes tipos de deficiencias, en este caso intelectuales, mentales o psíquicas, y no estén encerradas en su casa, abandonadas, marginadas. En muchos casos, en el área rural también hemos encontrado hasta encadenadas. Así que tenemos que trabajar con toda esa población. Gracias, Javier. Probablemente también el diagnóstico nos permite ahora conocer, ¿no? Lo que tú mencionabas, el tema del autismo, que algunas personas se alarman en algunos ámbitos, dicen, ¿cómo es posible que en la actualidad existan más personas? Pero también debemos considerar que estos avances tienen que ver con que las personas puedan acceder a la información sobre un diagnóstico. Muchas gracias por la intervención. Adriana, nos gustaría escucharte, ¿no? ¿Cuál consideras tú que es la importancia del entorno? Bueno, ustedes han estado de cerca con el estudio. Y un tema que llama mucho la atención es este precisamente que mencionaba Lilian, que hacía hincapié también Javier, y que con la mirada que se tiene actualmente de la discapacidad, de que la discapacidad, para empezar, desde la OMS no se hace una conceptualización cerrada, sino que se dice que es un tema que está en constante movimiento y que tiene que ver más con la relación entre el entorno y la persona que con un diagnóstico, ¿no? En muchos casos, cuando hablamos de los tipos de discapacidad, estamos hablando de un diagnóstico. Sin embargo, si nos preguntamos cómo sería el mundo, un mundo con diseño universal, con accesibilidad, donde todos los niños y niñas se desempeñen no solamente con discapacidad, porque también la accesibilidad nos incorpora a todas las neurodiversidades, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad, de diseño universal, estamos hablando de un beneficio de empezar a pensar en un mundo también que vaya más allá de pensar solamente que las personas deben caber en un molde y que con ese molde tenemos que diseñar la vida. Entonces, para ti que has estado en primera instancia, ¿cuál es la importancia de este entorno que para la OMS, como define el tema de discapacidad, es lo que más prevalencia tiene en la vida de las personas? Adelante. Gracias, Andrea. Efectivamente, yo creo que ha sido como una evolución de entender realmente la discapacidad, ¿no? Y como esta nueva percepción realmente de enfocar y no ver la limitante, sino ver a la persona, al ser humano. Y como parte de ver al ser humano es no centrarnos en una discapacidad, sino ver al ser humano que cada persona es diferente, con o sin discapacidad. Todas las personas somos diferentes. Entonces, el hecho de que una persona tenga o no tenga una discapacidad es, digamos, es parte de su esencia. El entorno, las limitantes, efectivamente no son intrínsecas de la persona, sino son de afuera, las limitantes que puede poner ya sea la familia, la escuela, el barrio, los amigos, la comunidad. Y es ahí, creo que, donde nosotros tenemos que poner también el foco. ¿Qué hacemos, como tú decías, para salir de este pensamiento de que todos somos iguales, de que todos tenemos que pensar igual, de que todos crecemos igual, cuando sabemos que no es así?
¿no? Y yo creo que esta consulta y que realmente los niños, niñas y adolescentes lo tienen claro, hay una barrera que es la discriminación, que es el rechazo. Ellos no perciben que la barrera sea su discapacidad, sino ellos perciben es el rechazo, la discriminación. Entonces, ¿qué hacemos realmente escuchándolos a ellos, a ellas, de ver el entorno todavía percibe, o puede ser por muchos factores, falta de información, falta de sensibilidad también, ¿no? De ponerse en el papel y en el lugar del otro, que es un tema también que cuando no te pasa, no lo entiendes. Cuando no estás en contacto con las personas, posiblemente tengas más limitantes para entender. Entonces, todos estos factores que, como les digo, no centrados en el niño o la niña, sino centrados en lo externo, en dónde interactúan, en la percepción, en la información que tiene la sociedad sobre la discapacidad, son temas que debemos seguir trabajando, ¿no? El entorno no es un espacio, sino hace la dinámica, la interacción, lo hace todo. Entonces, yo creo que hay mucho, mucho todavía por trabajar. Y reitero, yo creo que escuchar la voz de los mismos niños, niñas y adolescentes de decir, siento rechazo, siento discriminación, es parte de reconocer que ellos se perciben como personas y que más bien tenemos que cambiar esos espacios de interacción para que, como tú dices, sean múltiples, sean diversos, tengan esta percepción de que la persona no tiene que adaptarse, sino el espacio tiene que adaptarse a estas formas diversas de ser, de seres humanos que habitamos en este planeta, ¿no? Perfecto, gracias, Adriana. Bueno, esto nos lleva y comentarles que muchas personas en las redes, de acuerdo a lo que me informan y también seguramente en el auditorio, desean saber dónde pueden encontrar el estudio. Estamos dejando el link en el chat del evento por si alguien lo requiere. Y bueno, también vamos a pasar a la segunda pregunta que parte de la concepción de los niños y niñas que participaron del estudio, que es cuáles consideras que son las principales barreras que limitan que desarrolles todo tu potencial, ¿no? Y tenemos como respuesta A, los espacios físicos no son accesibles, que respondieron un 40,63% de los niños y niñas. B, la gente no conoce la lengua de señas, que respondieron un 21,90% de los niños y niñas. C, no se maneja el sistema braille, con un 11,35%. D, las palabras no se adaptan a formatos más simples y diversos, con un 22,96%. Y E, la actitud de la gente al expresar discriminación o rechazo, con un 67,02%, ¿no? Estas respuestas nos llaman muchísimo a la reflexión como sociedad, como personas que habitamos y que compartimos este mundo. Y en base a esta percepción, bueno, a estas respuestas, la pregunta sería la siguiente para los panelistas, sería ¿cuáles son los retos y qué trabajo se realiza o planifica para la accesibilidad de niñas y niños con discapacidad? Me gustaría empezar con Sergio, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, de nuevo aparece la cuestión de lo actitudinal. Más o menos hemos estado todos como volviendo sobre esa cuestión, porque ahí está los retos, ¿no? Cómo empezar a cambiar las actitudes o cómo de alguna manera deconstruir esa mirada que estigmatiza o que pone a alguien con discapacidad en el lugar de quien no puede. Por dónde empezamos? Hay algo que, bueno, ahora estamos planteando en términos de capacitismo, ¿no? Que tiene que ver justamente con el hecho de alguna manera, bueno, lo que los niños registran como discriminación. Nosotros en UNICEF hicimos el año pasado una consulta también a niños,
niñas, adolescentes con discapacidad de 11 países preguntándoles en relación a la cuestión del rechazo, en términos de violencia, de bullying, tanto en la escuela, en la familia, en la comunidad. Y ahora me recordaba de algo que había varios niños de Bolivia que participaron de esa consulta y había uno de ellos que contaba una cuestión que era un poco anecdótica, ¿no? Era algo que a él le dolía, ¿no? Él es un niño con una discapacidad intelectual leve. Eso es también importante, ¿no? Porque el informe de la OMS dice que apenas el 6% de las discapacidades son severas. Apenas el 6% de las discapacidades son severas. Porque como ya plantearon antes Lilian y Julio, es decir, generalizamos un poco cuando hablamos de discapacidad como si fuera un grupo homogéneo, ¿no? Hay muchas diferencias por dentro de eso. Y solo el 6% de las discapacidades son severas. Es decir, que tenemos un 94% de discapacidades que son leves y moderadas. Y esa es nuestra ventana de oportunidad para pensar los procesos de cambio. Es empezar por justamente incluir lo que las discapacidades leves y moderadas, que son la amplia mayoría de las discapacidades, porque eso va a ir generando una dinámica de diversidad. Bueno, pero me desvié porque quería contarles un poco lo que es el testimonio de ese niño que nos decía que a él lo que le dolía es que cuando él llegaba, es un adolescente, cuando él llegaba a la escuela a la que asiste, que es una escuela regular, y a veces se acercaba al grupo de compañeros, compañeras en la mañana, que estaban conversando, que estaban reunidos en la entrada del colegio o en el patio, él decía que no les saludaban y que eso era lo que a él le dolía, que parecía que no llegaba alguien cuando él llegaba, ¿no? Cuando hablamos de discriminación, cuando hablamos de capacitismo, cuando hablamos de rechazo, se vuelve en algo tan doloroso y a la vez tan sencillo, tan cotidiano, como que uno no cuente, digamos, no cuente a la hora de formar parte de la conversación, de ser recibido, de ser saludado. Entonces, yo creo que las cuestiones, digamos, de por dónde empezar o por dónde están los retos, los tendríamos que ver primero en relación con el cambio cultural que necesitamos y del que ya hemos hablado bastante, el cambio en las actitudes. Yo creo que segundo hay un cambio para hacer con respecto a los procesos de diagnóstico, porque, bueno, fue bastante mencionado también, Lilian lo traía al principio, en relación con los temas de los rótulos, de las etiquetas, y también Adriana hacía referencia recién, apenas el 6% de las discapacidades son severas, pero le ponemos a todos un rótulo de discapacitado, ¿no? Los procesos de diagnóstico, el sistema de salud, las formas de certificación de la discapacidad tienen que estar basadas en el modelo social, tienen que ser interdisciplinarias, no tienen que mirar necesariamente en el déficit, en la condición de discapacidad, sino, bueno, ir buscando como las maneras de identificar las limitaciones para poder brindar los apoyos que cada individuo requiere, todos necesitamos apoyo en algún momento, sin etiquetar, sin poner el rótulo que de alguna manera va a condicionar el desarrollo de ese niño y de esa niña. Quizás algunos que trabajan en temas de educación recuerden de algo que se llama el efecto Pigmalión en las escuelas, que es cuando son unas investigaciones ya antiguas de los años 50 en Gran Bretaña, que distribuían niños en una escuela en grupo A y grupo B. Y le decían a los niños que estaban en el grupo A que eran como los más inteligentes, los mejores alumnos, y en el grupo B los que tenían más problemas, ¿no? Sin embargo, la distribución era hecha al azar. Simplemente rotulaban a un grupo como el mejor y a otro grupo como que no era tan bueno. Bueno, al final de año evaluaban y efectivamente verificaban que los niños que estaban en el grupo A eran los que tenían las mejores notas, los mejores resultados, y los que estaban en el grupo B,
a pesar de que todos habían sido distribuidos al azar, los que estaban en el grupo B eran los que fracasaban, los que dejaban, los que repetían. Esto que tiene que ver con la etiqueta, tiene que ver con el rótulo, tiene que ver con las consecuencias que tiene a veces un diagnóstico, yo creo que es uno de los retos que tenemos a la hora de diagnosticar, a la hora de certificar las discapacidades, a la hora de trabajar con los equipos de salud, de psicología, para que los diagnósticos no sean una etiqueta. Hay una psicoanalista argentina que dice los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz, ¿no? Es decir, hay que ver cómo certificar las discapacidades de una manera que no estigmaticen, que no pongan una etiqueta que quede marcada de manera definitiva en la biografía de los niños. Yo creo que por ahí tendríamos bastante para hacer con estas dos cosas, el cambio cultural y los modos de certificación de las discapacidades y de los procesos diagnósticos. Muchas gracias, Sergio. Bueno, resaltar, ¿no? En lo que nos comentas, quizás a veces cuando pensamos en las etiquetas, pensamos en el médico, pensamos en el calificador, pensamos en el profesor. Sin embargo, cada uno de nosotros somos capaces de dejar las etiquetas de lado o continuar etiquetando a las personas. Nunca olvidemos esto, que muchas veces hasta un espacio público, probablemente si no es dentro de la familia, en un espacio público, ver a un niño o a una niña y señalarlo o comentar que por qué tanto berrinche o que ese niño parece tal cosa. Entonces nosotros tenemos en las manos la capacidad también de etiquetar, ¿no? Cuando hablamos de este etiquetado probablemente nos referimos a todos y cada uno de nosotros. Me gustaría cederte la palabra. Lilian, ¿cuáles crees que son los principales retos? Seguramente existen muchísimos, pero por el tema del tiempo nos gustaría que podamos ir a lo que tú consideras es la yugular. Adelante. No sé si haya una yugular, yo creo que hay un montón. Pero realmente yo me pongo a pensar qué es primero el huevo o la gallina, porque definitivamente esta es una construcción de un país, ¿ya? Los desafíos son muy grandes. Los desafíos es la comunidad, desafíos son las autoridades, desafíos son la familia, son las mismas personas con discapacidad. Solo como un aprendizaje, todos vamos aprendiendo. Uno de los mandatos de la CBM era ya no apoyar proyectos de educación especial. Cuando a mí me dijeron eso, yo decía, ¿qué les pasa? ¿Cómo me van a decir una cosa así? Si es el área donde más se necesita. Fue mi primera reacción, me sentí ofendida. Pero después yo he entendido lo que ellos plantean, lo que nuestra organización pretende. Porque ¿qué es lo que pasa? La educación especial sigue siendo segregadora. Seguimos teniendo a los niños, los chicos con discapacidad intelectual en sus centros especiales, los chicos, bueno, quizás con chicos sordos ha habido sí un cambio, ¿no? Sabemos que a partir de la secundaria van a las escuelas regulares, pero los vamos segregando. Entonces, he entendido realmente es cambiar el sistema y tenemos que partir por la educación, definitivamente. No se trata de hacer aspectos especiales para personas con discapacidad intelectual o autismo, sino más bien, como decía Andrea en algún momento, vámonos por el diseño universal para el aprendizaje, que ese mismo aprendizaje sirva a un niño con discapacidad intelectual, una persona ciega, una persona sorda. Evidentemente vamos a requerir para otras personas, o sea, dependiendo de la discapacidad, los apoyos, ¿no? Las intérpretes será para las personas sordas, pero hagamos que el niño, y allí tiene que ver mucho los profesores, es un cambio, porque el profesor tiene que dar el mismo tema para todos los niños con diferentes herramientas seguramente, ¿no? Entonces,
Pienso que el desafío es bastante grande. Sí estoy muy de acuerdo en que el diagnóstico tiene que estar escrito en lápiz porque los niños son esponjitas y van cambiando de acuerdo a cómo nosotros también vamos ofreciéndoles las mejores condiciones. Sí es importante saber por dónde vamos a partir para que ese niño tempranamente tenga una atención adecuada, oportuna. Y ahí empecemos, ¿no? Que la familia tenga también ese sostén a dónde recurrir y se les dé todas las posibilidades y el padre pueda decidir las mejores opciones. Si es un niño sordo, si aprende lengua de señas, si le ponen un audífono, si le ponen un implante, pero que sea una construcción muy social, ¿sí? Entonces, los retos son bastante grandes y ahí deberíamos estar todos, partiendo del Ministerio de Educación, de Salud, de Planificación, de Justicia, todos. Es un cambio, es un reto estructural, pienso yo. Muchas gracias, Lilia. Bueno, me gustaría cederle la palabra a Javier y en base a la percepción que tenemos, ¿cuáles crees que son los principales retos, Javier, que se presentan? Seguramente va a ser muy interesante ver también esta perspectiva desde el ámbito estatal. Adelante. Gracias. Bueno, tenemos muchos retos, es decir, no hay uno o dos o tres, tenemos bastantes retos, pero los principales serían que primeramente los padres o la familia acepte a los niños y niñas con discapacidad. Hace un año aproximadamente una institución Acción de Padres de Hijos con Discapacidad, Hachauru, presentó un estudio muy interesante denominado La Primera Noticia. En ese estudio, ¿qué establece? Establece que el médico, o claro, el primero que participa en el parto, avisa a los padres que su hijo o hija tiene discapacidad. Y muchos de los padres no quieren asumir esa realidad, es decir, se retiran, se vuelven indiferentes, hay abandonos, sobre todo de los padres más que de las madres, y tendríamos que trabajar en sensibilizar, en concientizar, en la aceptación de que su hijo o hija tiene discapacidad. Es un reto muy importante. Posteriormente tenemos que trabajar también en el tema del resto de la familia, la aceptación de la comunidad, del barrio, del centro educativo, y entre todos debemos trabajar en la sensibilización. Así que esa situación es muy importante, pero también con nuestras autoridades municipales, departamentales, tenemos que trabajar en el tema de la accesibilidad. Y la accesibilidad no solamente arquitectónica, ¿no? Accesibilidad actitudinal, accesibilidad comunicacional. Es decir, tenemos que tener mayor empatía hacia las niñas y niños con discapacidad. Desde el mismo sistema de salud, ¿quiénes son los que otorgan el carnet de discapacidad, por ejemplo, y realizan la evaluación mediante un equipo multidisciplinario? Son los del Ministerio de Salud y Deportes. Y permanentemente llegan las quejas hacia este personal de que no tratan bien a las personas con discapacidad. Es decir, desde que se aproximan al equipo, reciben un maltrato. Las mismas preguntas que hacen en la evaluación no son preguntas adecuadas o acordes a las niñas y niños con discapacidad. Entonces, todo eso tiene que cambiar, tiene que modificarse y tiene que ser realmente de acuerdo al tipo de discapacidad, como se dice, ¿no? Yo en el estudio que han presentado los de UNICEF puedo observar que han respondido niñas y niños que pueden responder, pero nos pondremos a pensar en aquellas niñas, niños que no pueden responder a las preguntas. ¿Por qué? Porque su discapacidad no les permite. Entonces tenemos que concentrarnos también en esa población, y a esa población, ¿quién tiene que atenderles? Son sus padres. En muchos de los casos no están a su lado sus padres, entonces tenemos que pensar en sus tutores. Y si no hay tutores, también en los centros de acogida, en los albergues. O sea que toda la sociedad en general tiene que asumir esa responsabilidad con las niñas y niños con discapacidad. Y de esa manera lograr vencer todas esas barreras que se presentan diariamente, sobre todo actitudinales, comunicacionales y también arquitectónicas. La ciudad de La Paz, en un estudio también que presentaron alguna institución, es la ciudad menos amigable con las personas con discapacidad. Tiene muchos accidentes geográficos.
desde las mismas instituciones, en el centro mismo, no hay buena accesibilidad y eso tenemos que ir cambiando. No es necesario cambiarlo de la noche a la mañana, lo podemos hacer de manera gradual y progresiva y lograr una sociedad más accesible en todos los ámbitos para las niñas y niños con discapacidad. Gracias, Javier. Me doy cuenta que tienen un micrófono por allá al lado. De repente para que podamos ver con Adriana, bueno, definitivamente, ¿no? Los retos son muchos y como decía Lilian, me gustaría resaltar y también lo veo bastante en todas las personas que participan, los panelistas, preguntarse cuál es primero el huevo o la gallina, ¿no? Con respecto a la educación y a una educación segregada, que es la realidad de la educación en este momento en nuestro país, donde hay un sistema especial. ¿Qué sucede en la sociedad? ¿A quién no le ha pasado que cuando está con un niño de su familia, con su hijo, con quien sea, y ve a una persona, un usuario de silla de ruedas o una persona de talla baja en la calle, de repente el niño se sorprende y dice, mamá, ¿por qué ese niño está en la silla de ruedas? O esa persona, ¿qué le pasan a sus piernas? O ¿por qué esa persona es pequeña? O sea, es un shock muchas veces, y esto es porque en las escuelas, en general, no tenemos contacto o no estamos conscientes de la diversidad. Entonces, crecemos y las personas que hacen el mundo, las personas que diseñan las ciudades, las personas que programan los eventos culturales, muchas veces no han tenido este contacto en su vida diaria y por lo tanto es una realidad ajena, es ver al otro, ¿no? En cambio, sí tendríamos un sistema en el cual todas y todos pudieran asistir de manera conjunta, pues seguramente no tendríamos hijos, primos, sobrinos que tengan que asumir esta actitud ante ver a una persona con discapacidad. Adriana, te cedo la palabra. ¿Cuáles crees que son los principales retos? UNICEF viene trabajando varios años, tienen este estudio, entiendo que también tienen otros. ¿Qué es lo que han podido identificar principalmente? Adelante. Gracias. Yo creo que ya se ha ampliado mucho en el tema educativo, que hay muchos desafíos, muchos retos, temas de salud. Y yo voy a hacer énfasis tal vez en este tema de la identificación temprana y el apoyo temprano, la respuesta temprana, que realmente es algo que desde UNICEF también queremos promover. ¿Qué hacemos cuando un niño o niña ya en el servicio de salud se identifica con algún tipo de rezago y no tenemos las posibilidades o las orientaciones y las herramientas para orientar a esa familia, a ese papá, a esa mamá en cómo apoyar a su niño o niña en su desarrollo? Hay etapas en las que las personas somos mucho más sensibles a aprender, a desarrollar habilidades, a potenciar nuestras propias capacidades. Pero cuando dejamos esos periodos tan sensibles y perdemos estas oportunidades, efectivamente ya nos cuesta después aprender cosas. Eso pasa con población sin discapacidad, pero aún más importante es todavía actuar de manera temprana con niños y niñas con discapacidad. Entonces, un reto que creo que todavía no hemos avanzado mucho es la detección temprana, el apoyo oportuno a las familias, apoyar a las familias que están 24 horas con los niños y niñas. Nosotros a veces cuando hacemos las orientaciones y el trabajo con servicios de salud, es, como decía el doctor Salguero, es un cambio de chip incluso del personal de salud. Me acuerdo una imagen que realmente me marca a veces, yo digo, tenemos que seguir trabajando. Va la mamá con su niño con discapacidad y entra a la sala de rehabilitación. El personal de rehabilitación le dice, espéreme afuera. Y entra el niño, el personal de rehabilitación le hace los ejercicios y no incorpora a la mamá ni al papá a ese desarrollo, a dar la orientación, a ver a su niño las cosas que puede hacer. O sea, hay realmente muchos desafíos en esta intervención temprana
que la mamá conozca, que la mamá sienta que tiene las habilidades para apoyar a su niño, que identifique las potencialidades que tiene su niño. Puede ser que no pueda aprender escuchando, porque es un niño sordo, pero puede aprender mirando, sintiendo, tocando, y necesita ese apoyo y esa orientación para mostrarle otras formas. Entonces yo creo que este tema de detectar temprano, pero brindar el apoyo también y fortalecer las capacidades de las personas que están más tiempo con los niños, incluso les promueve un cambio de percepción de sus niños y niñas. El proceso de adaptación es mucho más rápido, hay mayor involucramiento en el desarrollo y no hay rechazo, mirar a su hijo con otros ojos. Yo recuerdo, y creo que Sergio también coincide con esto, cuando trabajamos con las familias que tienen hijos o niñas con discapacidad, ¿qué nos dicen ellos? Mi hijo aprende, lo que necesita es un poquito más de amor. O sea, ese es el valor que uno reconoce en el otro, en las familias que tienen niños pequeños, niños que tienen con discapacidad, de decir, es con amor que aprende. Y aprende igual, pero con un poco más de amor, ¿no? Es eso, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho y los niños y niñas en la encuesta nos han dicho que hay la barrera que es la discriminación, el rechazo, pero también es trabajar en los sistemas, en los servicios, que detecten tempranamente, que brinden los apoyos no solamente al niño, a la familia, que trabajen en la sensibilización general, que se trabajen las barreras físicas, que efectivamente tenemos en Bolivia lamentablemente ciudades que no son accesibles, ¿no? Tenemos que seguir trabajando, pero es desde cambiar ese razonamiento, de cambiar esa percepción de que también el otro tiene derechos, ¿no? Muchas gracias, Adriana. Quisiéramos saber, de repente, si alguien se anima en el auditorio a hacer una última pregunta para ir cerrando. Las personas que nos acompañan también desde la transmisión en vivo, tenemos a Grover, que es terapeuta ocupacional, que nos indica, ¿habrá la posibilidad de proponer acciones concretas para las diversas infancias, articulando a sus diferentes actores e instituciones? ¿Dónde me dirijo y o con quién converso? Gracias por el fascinante evento. Gracias, Grover, por las palabras. Y bueno, creo que aquí están reunidas varias instancias que tienen bastantes iniciativas respecto al trabajo, ¿no? en la temática. También nos acompañan de Tagua, que es una instancia de la Universidad Mayor de San Andrés, y que en este caso tenemos una de sus representantes. Consideramos que la articulación, al final, cuando conversamos de todos los temas, como decía Adriana, la primera infancia es tan importante. ¿Quién da la noticia de la primera infancia? Un profesional en salud, generalmente, bueno, la primera noticia de discapacidad. Y si este profesional no ha estado relacionado, no ha tenido en su aula del kinder, de la escuela, de la universidad, la diversidad presente, ¿cómo puede enfocarse en dar una noticia que brinde, además de la noticia, también todas las alternativas y todo lo que la familia y el niño o la niña sí puede hacer y no solamente lo que no puede hacer o lo difícil de la situación? Entonces, no sé si alguien en el auditorio se anima. Bueno, creo que, perdón, tenemos ahí levantada la mano. No sé si le podemos pasar un micrófono. Buenas noches. Realmente me siento muy contenta y privilegiada de estar presente en este auditorio. Quiero felicitar a UNICEF porque recuerdo que más o menos hasta entre el año 2006 y 2009 yo quería hacer algunos programas de prevención. Habíamos iniciado un trabajo básicamente de prevención de diferentes tipos de discapacidad con UNICEF. Bueno, comencé con la idea de que deberían atender también a personas con discapacidad y me rechazaron, porque UNICEF no se ocupaba en esa época de trabajo con personas con discapacidad. Entonces, ahora realmente me siento muy complacida y además de ver el resultado de ese trabajo serio,
que muy pocas veces vemos en la mayor parte de las instituciones el resultado de un trabajo tan serio, ¿no? Y un poco apoyo también al trabajo que hace la CBM. Conozco algunos proyectos, no muy de cerca, pero sí me parece que es un aporte muy grande para nuestra población. Y lo que ustedes decían, en Bolivia necesitamos trabajar con las personas con discapacidad realmente desde que están en el vientre de la madre. Necesitamos hacer una buena estimulación e intervención temprana, lógicamente sin utilizar ese rótulo que normalmente el personal médico les pone y que les dura de por vida. Me gustó mucho el término cuando decían que el diagnóstico debe ser escrito con lápiz. Me parece excelente porque todavía en Bolivia señalamos y señalamos muy fuerte y la persona vive señalada de por vida. Entonces, todo aquello yo pienso que va acarreando ciertas situaciones de inseguridad, inestabilidad, etcétera. ¿Por qué lo digo? Y hasta de vergüenza y de discriminación propia. ¿Por qué lo digo? Porque trabajo con jóvenes estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. En la Universidad Mayor de San Andrés tenemos casi 200 estudiantes con discapacidad en más de 17 carreras. Una universidad pública que atiende áreas principalmente rurales y suburbanas, ¿no? Entonces, yo veo esas características en la población con la que nosotros trabajamos y acompañamos, ¿no? Entonces, son las secuelas del tipo de atención que las personas han recibido desde que se les ha dado la primera noticia, ¿no? A veces nosotros nos preocupamos con ciertas características, etcétera, pero ahí vemos que es nomás la secuela por no haber atendido de una forma correcta e ideal a niños y niñas en su primera infancia, principalmente. Gracias. Muchas gracias por, bueno, el comentario y también por darnos a conocer este importante trabajo que se lleva en la Universidad Mayor de San Andrés. Ya llegando al final de este encuentro, agradecer a quienes nos siguen por el en vivo, también a las personas que nos acompañan aquí, a quienes se han dado este tiempo, en especial Sergio, Adriana, que está Javier y Lilian, para poder conversar lo más importante en base a lo que piensan y sienten los niños y niñas con discapacidad, ¿no? Es excelente poder encontrarnos, soñar, pero también actuar. Y creo que cada una de las personas que nos ven o que nos vean en el evento que quede ahí colgado, tenemos esta capacidad de ser también un agente, ser una persona que pueda pensar en la diversidad como una riqueza, pueda pensar como una oportunidad, no desde un punto de vista en el cual solo lo pensemos, también hay muchas acciones que requieren recursos, ¿no? Seguramente la encuesta que UNICEF ha realizado ha requerido recursos, tiempo de parte del Estado, seguramente poder cumplir, avanzar en la normativa requiere dinero, pero también hay otra parte muy importante que ha mostrado esta encuesta, que es la mirada de la sociedad, lo poderosa que es y que cada uno formamos parte de esta mirada. Entonces les agradecemos muchísimo y hasta otra oportunidad.